Bendiciones para todos ustedes, qué bueno verles. Hoy los estoy viendo un poquito, ahorita ya no los voy a ver. Qué bueno que están aquí en esta mañana para recibir un direccionamiento muy especial de parte de Dios. Y estamos en esta serie que se ha titulado Estableciendo lo Interno. Muchas veces las cuestiones no se nos dan, las cuestiones externas no se nos dan porque vamos muy rápido o vamos muy emocionales, pero para poder tener éxito en las cosas que tenemos que hacer afuera, en la vida, ¿qué hacemos afuera? Trabajamos, somos padres, somos, ministros, tenemos negocios, tenemos tantas cosas que atender y muchas de las cosas a veces no nos están funcionando o se nos caen o son muy inestables porque necesitamos establecernos internamente. Y por eso hay una pregunta para resolver en esta mañana, y es la que ahí viene a continuación. Houston, la pregunta es, ¿cómo vence un hijo de Dios? Antes que eso, lo que seguía. ¿Cómo vence un hijo de Dios? Es la pregunta, vamos a ver si está allí adelante. ¿Cómo vence un hijo de Dios? Un hijo de Dios vence estableciendo un plan internamente y repasándolo hasta tener la seguridad, ahí está, de llevarlo a cabo. Vamos a leerlo otra vez. Yo te pregunto y tú me vas a contestar. ¿Cómo vence un hijo de Dios? Hay que establecer un plan interno y repasarlo, y repasarlo, y repasarlo, hasta tener la seguridad de llevarlo a cabo. ¿Cuántos se vieron la serie La Casa de Papel? Me dicen que yo me parezco al profesor. Mírame bien. ¿Ok? Y este hombre tuvo éxito en su macabro plan gracias a que lo repasó y lo repasó y lo repasó y tenía aún algunas situaciones que podían salirse de control, las tenía estudiadas. Por eso, aunque ellos eran pocos y afuera estaba la guardia, estaban los de inteligencia, tenían ejército, tenían todo acordonado, el plan de ellos tuvo éxito porque todo lo tenían internamente establecido y lo pudieron llevar a cabo. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cosa que quieren hacer, algún plan que quieren llevar a cabo, algún sueño que Dios les ha dado, alguna meta que se han trazado? A ver, levánteme la manito. ¿Ok? Todos nosotros, la idea de estar vivos es que tenemos planes. Y te digo esto, no lo tengo en el mensaje, se me ocurre decírtelo ahora de parte de Dios. Las cosas que te van a mantener vivo están atadas a los propósitos. Una persona que pierde el propósito en la vida está lista para el cajón. El que ya no tiene propósitos, el que ya no quiere insistir, el que ya no quiere lograr una meta, ya pareciera que se le acabaron las ganas. Por eso yo te invito a que si tú quieres largura de vida aquí en la tierra, siempre estés buscando un propósito. ¿Lograste algo? Átate a otro. Átate en lo positivo, a un buen propósito en el Señor. Amárrate a algo que sigue. Terminaste de pagar la casa. Ya tuviste por lo menos durante 10 años un hábito de pago. Sigue con ese dinero que estuviste pagando mes a mes, trázate una nueva meta, porque ya tienes el hábito. Pero hay gente que dice, bueno, ya construí la casa, ya pagué la casa, entonces lo que sigue es, se quedan sin un propósito. Yo trabajé muchos años en un almacén de cadena y en las horas de la tarde era la hora un poco más fastidiosa, porque en el cafetín o la plaza de comida que tenía el almacén, se reunían todos los pensionados, no tenían nada que hacer y era un fastidio porque ocupaban el área de los clientes que iban a consumir. Los clientes que empezaron a darse cuenta de que ahí no había espacio dejaron de ir a consumir porque había un grupo de personas que perdieron el propósito en la vida, que estaban ahí simplemente haciendo nada. La edad o el jubilarse o el pensionarse o alcanzar una meta no significa que ya llegaste, significa que has aprendido y tienes la experiencia para una nueva, ¿ok? Así que, ¿cómo nos establecemos? ¿Cómo vence un hijo de Dios? Estableciendo un plan internamente y repasándolo hasta tener la seguridad de llevarlo a cabo. A nosotros se nos ocurre una idea y enseguida
la vamos a ir llevando a cabo. No lo repasamos, no miramos la factibilidad, no miramos y si pasa esto y si pasa aquello. Repasa el plan, repasa el plan hasta que tengas la seguridad de llevarlo a cabo. A veces es bueno el impulso, pero muchas veces en el impulso no estamos midiendo cuánto nos costará. La palabra de Dios, Jesús, a través de la palabra de Dios, nos enseña que el que quiera llevar a cabo un plan debe parecerse a un hombre que construye una torre y mira si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que habiendo comenzado no la termine porque no le alcanzó la plata, porque no le alcanzó el presupuesto o porque se aburrió, porque construir es una cosa de paciencia y la deje a la mitad. Entonces el que pase diga, se burle, mira, ve, así quedó. Por eso necesitamos establecernos internamente para poder finalizar con éxito cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida en el nombre de Jesús. Ahora, te quiero hablar de Esther. Esther capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Mardoqueo era el tío primo de Esther. Reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. Wow, qué momento tan desafiante. Ella se tenía que presentar y no sabía si tenía que morir o tenía que vivir. Te voy a contar la situación. ¿Ok? Esther fue una mujer hebrea que por la gracia de Dios terminó siendo la esposa de un rey llamado Asuero en el imperio medo-persa. ¿Cómo llegó esa mujer hasta allí? Te lo dejo de tarea. Está en el libro de Esther y te cuenta esa hermosa historia. ¿Ok? Así que hoy vamos a mirar cómo fue que Esther estableció un plan interno. ¿Ok? Allí está esa pregunta. Siguiente, por favor. ¿Cómo fue que Esther se estableció internamente? ¿Cómo fue que Esther se estableció internamente? Mira, estaba la situación de que Esther ahora era la reina, la esposa del rey. Pero resulta que había un político, un funcionario real llamado Amán, que no gustaba de los hebreos, no gustaba del pueblo de Dios, por varias razones. Porque la gente que pertenece al pueblo de Dios tiene ¿qué? Prestigio. ¿Sí escucharon ese mensaje algunos domingos pasados? Y la gente que tiene prestigio tiene una seguridad personal. Y este hombre Amán quería que Mardoqueo, cada vez que Amán pasara, se le arrodillara, le hiciera la venia. Y los hijos de Dios solamente adoramos y reverenciamos el nombre del Señor. No somos lambones. Hacemos bien el trabajo. A nosotros nos promociona Dios y nuestro trabajo, no la lambonería ni el chaqueteo. Somos serviciales, mas no lavaperros. Son cosas que hay que decir. Amán era un hombre servicial, pero no era lavaperro. Era un hombre que tenía la seguridad de saber en quién había creído y por lo tanto él no le bajaba la cabeza a un hombre. ¿Por qué? Porque es que de Dios viene nuestro socorro, ¿ok? Y a Él es al que clamamos. Entonces, Amán, siendo un alto político, teniendo un alto cargo en la política del imperio medo-persa, como no soportaba a los hebreos por causa de Amán, se ideó un plan y era exterminar al pueblo de Dios. ¿No se les hace familiar con nuestra historia reciente el deseo de exterminar al pueblo de Dios? Siempre por muchas razones, porque el pueblo de Dios al cual pertenecemos, tú y yo, el pueblo de Dios no es solamente el que está en el Medio Oriente, nosotros somos también el pueblo de Dios, la iglesia, la que está extendida en toda la tierra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque nos hizo parte de su pueblo? Somos parte del pueblo de Dios. Quería exterminar al pueblo de Dios. Entonces, Mardoqueo le avisa a la reina, que es la reina Esther. Y tú te puedes imaginar ese momento tan difícil que podía estar viviendo tanto el pueblo de Dios como la reina. Estaban viviendo en un país donde eran vistos como los próximos que van a ser sacrificados.
Estaban siendo vistos como el estorbo que impide que se desarrollaran. Estaban siendo vistos como aquellos que no tenían que estar allí. Yo no sé si independientemente de que si tú no, ninguno de los que estamos aquí somos de linaje directamente hebreo. No. Pero sí en algún momento, de una u otra manera, tal vez nos hemos sentido como que los que estamos en el lugar equivocado, como los que estamos haciendo estorbo, como lo que nuestra presencia muchas veces no permite que el plan del enemigo se pueda llevar a cabo. Y esa es la labor de la iglesia, ¿saben? De la iglesia está escrito lo siguiente, que al presente, en este momento, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, el ministerio satánico. Solo que al presente, en el tiempo presente, algo lo detiene. La iglesia aquí en la tierra, en este momento, está deteniendo el accionar del enemigo. Por eso es importante que tú sepas quién eres, que tú sepas tu valor, que tú sepas a quién perteneces y que tú entiendas lo que estás impidiendo. Eso como iglesia. Pero a nivel personal, tal vez nuestra presencia impide muchas cosas. Por ejemplo, papá y mamá, si tú no estuvieras en tu casa, ¿sabes? Harían recocha. Tu presencia como autoridad delegada de parte de Dios detiene a veces la anarquía que puede haber en las casas, en la que cada quien quiere hacer lo que le dé la gana. Si tú como papá o mamá no estableces unos horarios, unas cuestiones, de pronto unas disciplinas, unas normas, unos respetos, en casa no hubiese autoridad y no se llevaran las cosas a un ritmo. Así que como figuras paternas o maternas, detenemos de pronto el desorden en el hogar. Como empleados, pero hijos de Dios, muchas veces somos lo que impedimos, ¿sabes qué? Que el negocio se vaya a pique. ¿Sabes? Tu presencia donde tú trabajas es la garantía que Dios va a bendecir ese lugar, porque Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Y cada vez que un hijo de Dios está en una empresa, está en X o Y empleo de hacer o de servicios, ¿ok? Eso está dándole a Dios la oportunidad de enviar bendición. Recuerden a José. José lo colocaron como esclavo y siendo un esclavo este hombre prosperaba porque Dios estaba con él. Dios está contigo cualquiera que sea tu función, cualquiera que sea tu servicio y tu presencia, aparte de que garantiza la bendición de Dios, neutraliza el accionar del enemigo. Si tú no estuvieras en tu puesto, hubiera un hijo del diablo robando. Valora. Si tú no estuvieras en tu puesto, hubiera un hijo del diablo haciendo lo que no es debido. Así que estás colocado donde estás colocado porque Dios te colocó allí para bendición tuya, obviamente, pero para bendición del lugar donde tú estás. Así que dale gracias a Dios por donde Dios te puso, porque tú estás siendo un impedimento de los planes del enemigo. Di, yo soy un impedimento, dilo, yo soy un impedimento de los planes del enemigo. Bendito Dios. Mardoqueo era un impedimento de los planes de Amán y la política se puso tensa y había una reina que estaba allí que en el momento difícil necesitaba un plan para establecerse. Así estaba pasando con la gente del pueblo, pero Esther tenía presión, los de su pueblo, su familiar, tenía presión, tenía estrés, tenía temor. Mira, ella decía, en el texto anterior decía, yo me voy a presentar, ayunen, yo me voy a presentar. Ella tomó un tiempo. ¿Qué le impedía hacerlo enseguida? Que tenía temor. La política en ese país era estricta. El imperio medo-persa tenía una política que no podía, sus edictos no podían abrogarse, no podían derogarse. Un edicto que salía, que llevara el sello del rey, no podía quitarse. Era una ley estricta, ¿ok? Y entonces se había ya firmado una sentencia en un tiempo, en un plazo determinado, en que iba a haber una ejecución de todos los judíos. Esther estaba allí, sentía la presión de su pueblo, sentía la presión de su familia. No sabía, era la esposa del rey, estaba al lado de donde salían las leyes, pero también su corazón pertenecía al lado del pueblo que iba a ser sacrificado. Era un momento demasiado estresante y de mucho temor. Adicional, el rey antes de Esther había tenido una esposa que públicamente lo desobedeció. A esta esposa la desaparecieron.
La desaparecieron porque lo deshonró. Entonces, presentarse una mujer delante del rey sin que el rey la invitara era deshonrar al rey. Era como decir, a este rey lo manda la mujer. ¿A cuántos reyes aquí los manda la mujer? Su sonrisa y su risa me dice que sí. Bendito sea el Señor. Pero eso no pasaba en el imperio medo-persa. Aunque tal vez ella lo mandara debajo de cuerda, públicamente tenía que tener una sujeción. Por eso ella no podía presentarse, tenía que ser llamada por el rey, ¿ok? Y les explico esto para que puedan entender el momento histórico y para que puedan entender cómo es que Esther decide establecer un plan en el Señor. Decidió establecerse internamente para llevar a cabo un plan que se iba a cumplir externamente, ¿ok? ¿Cuántos están conmigo en este mensaje? ¿Ok? Entonces, ella tenía, se los dije ahorita, tenía presión, tenía estrés, tenía temor, estaba la política, estaba la diplomacia y estaba el protocolo. Todo eso tenía que encajar perfectamente para que ella supiera cómo iba a poder moverse. Así que no era un asunto, ni era un momento para tomar ni una decisión emocional, ni una decisión apresurada. Si Esther hubiese sido una reina latina, lo que hubiese llegado es donde llaman, ajá, man, ¿y tú qué? Ajá, ¿y por qué firmaste eso? Eso hubiese sido una reina latina. Porque esta es la cultura de aquí. Y nuestra cultura viene de un matriarcado. En América Latina hay matriarcado. Y ahora no es ni patriarcado ni matriarcado. Esto es en el equilibrio que Dios ha colocado, en la sabiduría de Dios. Porque muchas veces la mujer tiene la razón, pero también otras veces el hombre tiene la razón y la mayoría de las veces ninguno tiene la razón. Por eso hay que buscar de Dios en la casa. ¿Ok? Entonces, ella tenía que saber cómo tenía que actuar. Por eso, siguiente por favor. Por eso, ella estableció ayuno. En el texto decía que ella le dijo a Mardoqueo, hey, manda que el pueblo ayune, que yo también le voy a decir a mis empleados, a mis empleadas, y vamos a ayunar. Y vamos a ayunar por 3 días. Una de las cosas que tú y yo necesitamos en la vida para establecer internamente los planes de Dios en nuestra vida es que ayunemos. Y ahí hay una lista y yo te la voy a explicar sobre por qué ayunar, para qué ayunar, cuándo ayunar y cómo ayunar. El ayuno se volvió un artefacto religioso, pero no porque la iglesia le dé un mal uso, significa que el ayuno no sea de bendición. Pero tú y yo vamos a aprender en este día realmente lo que es el verdadero ayuno y su beneficio para establecer nuestra vida internamente. ¿Por qué ella necesitaba ayunar? Porque tenía miedo, porque estaba estresada, porque no sabía qué hacer, porque no sabía qué decir, porque no sabía qué hablar. Si hubiese dependido de ella, era una decisión apresurada, la estaban presionando, actúa, 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 actúa. ¿A cuántos de ustedes los está presionando la vida hoy? Yo he sentido presiones, estoy viviendo unos días que estoy sintiendo presión, estoy sintiendo carga por mucha gente de la iglesia y de repente uno desea actuar en la sabiduría, en la experiencia, en el conocimiento, según estos casos se hace así, se hace asado. Pero resulta que hay decisiones que si no se toman bien tomadas pueden desprender, digamos que consecuencias que no son de Dios. Por eso, para tomar una buena decisión en las cosas importantes de la vida, yo te invito a que hagamos como Esther y propongamos ayunos para tomar decisiones acertadas. ¿Y por qué ella decidió ayunar? Ella decidió ayunar y tú y yo debemos ayunar para depender del espíritu y no de la carne. Nuestra carne es impulsiva, pero el espíritu es calma. Hay sabiduría. En nuestra carne están como las decisiones apresuradas, pero en el espíritu está la sabiduría de Dios. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos ayunar? Porque cuando ayunamos, estamos diciéndole a Dios, dependo de tu sustento y no del mío. Yo corto la ingesta tal vez de alimento o de cualquier cosa que me distraiga. Porque no solo se ayuna de alimentos, se tiene que ayunar de lo que está perturbando tu espíritu. Y yo creo en este tiempo que la comida es lo que menos perturba el espíritu. Hay muchas cosas que están distrayendo mucho más al espíritu que la comida. Yo sé que hay gente que le cae mal los granos. Bueno, pero ayunar es cortar con todo aquello que produce un alboroto en la cabeza y no me deja creerle a Dios.
cuando yo preparo mis alimentos, cuando yo compro mis alimentos, cuando yo me como mis alimentos, y cuando digo alimento también puede entrar todo tipo de distracción, le estoy diciendo a Dios, yo dependo de mí. Pero cuando yo ayuno, le estoy diciendo, corto toda la fuente que me tiene aquí para decirle a Dios, estoy dependiendo de ti, estoy creyendo en ti. Un ayuno es un acto de fe. Un ayuno es como tirarse hacia atrás sin saber qué brazos me esperan. Pero cuando tú decides ayunar, tú te tiras hacia atrás y te sustentan los brazos del Señor. En un momento difícil, no te sustentes en tus recursos, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu físico, en lo que tú has conseguido, en las escrituras que tienes por allí. Susténtate en el Señor. Ayunar es decir, creo en el Señor más que en mis propios métodos de mantenerme en pie. Por eso Esther ayunó. Dependo de su fuerza y no de la mía. Ayunamos para que Él nos llene de su fuerza. La resistencia que tiene una persona cuando ayuna no es su capacidad de aguantar hambre, es la fe que pone en el Señor para saber que el Señor lo va a fortalecer con fuerzas nuevas. Hey, yo soy de los que entrena casi que a diario, pero muchas de las decisiones que tengo que tomar a nivel familiar o a nivel de iglesia no dependen de cuántos kilos alzo en el gimnasio, sino que depende de cuánta fuerza tenga mi fe en el Señor. Por eso se ayuna. Por eso se ayuna, para que fuerzas nuevas de parte de Dios sean las que te sustenten. Si nosotros no ayunáramos, diríamos, dependo siempre de Dios y ha sido mi mano y ha sido mi brazo lo que siempre me ha traído hasta aquí. Ha sido mi intelecto, ha sido todo lo que soy lo que me ha traído hasta aquí, ¿ok? Entonces, por eso ayunamos, bendito sea el Señor. Y aprovecho este momento para reprender al diablo y a todo espíritu de distracción que pueda estar haciendo mella en medio de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Cuando ayunamos, lo hacemos para vencer nuestros temores. ¿Cuánta gente tiene temor? A mí me da temor. Yo tengo temores personales, pero también tengo temores por otros. Yo digo, ¿qué va a ser de mañana? ¿Para dónde va a ir este país? ¿Qué va a ser del ministerio? ¿Qué va a ser de la iglesia? ¿Qué va a ser si la gente de los equipos se desanima? Son temores, ¿verdad? También tenemos temores. Yo confieso mis temores, porque soy un humano. Y mis temores deben ser una de las causas que me lleven a alcanzar la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué busco a Dios? Porque Él es la fuente que me da fortaleza. Si yo digo, yo soy un berraco, yo puedo con todo en la vida, estoy confiando en mí. Pero cuando ayunamos, estamos diciéndole al Señor, Señor, tengo miedo, pero quiero depender de ti. Porque con tus fuerzas me vas a dar también la inteligencia para poder comprender el momento que estoy viviendo. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo? ¿Ok? ¿Por qué ayuno? Para organizar mi mente. Cuando yo estoy distraído, que el WhatsApp, que las llamadas de teléfono, que el correo, que el corporativo, que la empresa, que los negocios que necesitan esto, que las universidades, que la casa, que hay que mejorar, que hay que ampliar, que hay que remodelar, que se dañó la moto, que se dañó el carro, que hay que pintar, que la nevera. O sea, amigos, nosotros no vivimos en un mundo ideal como Aladino. Nosotros vivimos en la vida real. Y Jesucristo no nos garantiza un mundo ideal. Jesucristo nos garantiza vencer. Pero para vencer, lo primero que tenemos que vencer es el temor. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Por eso, muchas veces a nosotros se nos olvida todo el poder que tienen las verdades de la palabra de Dios. Y ayunando nos encontramos nuevamente con estas verdades que nos garantizan paz y estabilidad. Hay gente que tiene mucho desorden mental. Hoy quiero a Juana, pero mañana quiero a Petra. Hoy estoy admirando a Pablo, pero después estoy con César. Ahí, esa locura emocional se debe a que hay un desorden mental. Hoy me caso con fulano, pero después en 4 meses estoy vacilando con mengano. ¿Eso qué es? Hay gente que está loca de la cabeza. Y en esas locuras hay gente incauta que está siendo arrastrada por esas locuras. Por eso hay que ayunar.
para poder organizar la mente. La gente va para adelante en estos tiempos con lo que se le presenta y después de que se estrellan es que vienen los que, ay, si yo hubiera sabido, si yo hubiera escuchado, si yo hubiera. Para evitarte eso, despójate de toda la carga y de toda la presión que hay en tu alrededor y organiza tu mente. Esto no es nada difícil. Estos espacios los conseguimos en nuestra vida cotidiana y Dios te lo da. Ahora, ayudamos también para abrir un canal de comunicación. El ayuno no es solamente quedarme sin comer en la misma vida desastrosa. Y eso es lo que hace mucha gente evangélica. Simplemente dejan de comer mediodía, van a la iglesia a escuchar los cantos, a escuchar una palabra y se van para la casa y ayunaron. ¡Ey! El ayuno no es un culto. El ayuno no es un culto. Yo una vez tomé una decisión. Estábamos haciendo los ayunos aquí, día miércoles de ayuno en Barranquilla y no sé en cuántas partes del mundo se ayuna miércoles de ayuno. Y venía la misma gente, y disculpe si esa misma gente está aquí, la misma gente de siempre, los mismos 3, los mismos 4 y disminuyendo con los mismos problemas. O sea, esto no está resultando. Hombre, no vamos a pasar hambre. Y yo corriendo porque el día del ayuno tenía que cambiar el turno, entonces no trabajo en la mañana, trabajo por la tarde. Entonces, lunes y martes este horario, miércoles este horario, jueves y viernes este horario, domingo. Oiga, ¿qué lo que era? Y no estaba pasando nada. Así que el que quiera ayunar, que no coma y se quede en su casa, pero que no me mueva a mí. Ya, porque simplemente era mediodía sin comer, haciendo un culto igualito al que hacemos el domingo. Eso es religiosidad. Cero contacto con Dios, cero comunicación con Dios. El día que usted ayune, no es simplemente para dejar de comer. Dios no tiene un checklist diciendo ayuno, 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 ayuno. Dios lo que tiene es su oído inclinado a escuchar la oración de su pueblo. Y eso se busca a través del ayuno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un espacio dentro de mi vida, dentro de mi tiempo, para poder hablar desde otra perspectiva con Dios. Porque no es lo mismo hablar con Dios con todas las comodidades y estando satisfecho que limitarme de ciertas cosas y decir, ¿sabes qué, Dios? Voy a depender de ti en esta mañana y vengo a hablar contigo en esta mañana. Pero cuando dice allí, ahí se habla de un canal de comunicación. El ayuno no es un espacio para que usted haga una retahíla. La palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce todo. Dios conoce el pensamiento y la intención de cada persona. Pero al Padre le gusta que le hablemos. Habla con el Padre, pero el ayuno es abrir un canal de comunicación para que tú puedas afinar tus sentidos, afinar tu oído para que el Padre te hable. Pregúntele a la gente que ayuna todos los miércoles qué le ha dicho el Señor en el ayuno. Te reto a que retes a alguien. Pregúntale a alguien que todos los miércoles está en el ayuno y dile, ¿qué te dijo Dios? Ya que tú quitaste todas las distracciones comestibles para que estar en ayuno, ¿qué te dijo Dios? El ayuno, si Dios no habla, es pasada de hambre. Te lo repito, si estás en ayuno y Dios no te habla, estás pasando hambre. Porque el ayuno es para establecer un canal de comunicación en la que yo le hablo al Padre y en que el Padre me da una respuesta que me ayude a depender mucho más de Él, a depender más de su sustento, a recibir esas fuerzas, a vencer mis temores, a organizar mi mente. Si yo salgo del ayuno viviendo la misma vida alocada de todos los días, estuve pasando hambre. Pero aquí se trata es de establecernos internamente y usted va a utilizar la herramienta espiritual del ayuno como algo que lo va a establecer en el Señor y le va a ayudar a fijar los propósitos que Dios le ha dado de manera victoriosa en el nombre del Señor. ¿Cuántos en este momento de la enseñanza pueden darle un aplauso al Señor? Dele las gracias a Dios. Ahora bien, yo le voy a decir algo que yo aprendí sobre el ayuno con esta enseñanza. Sabemos que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que ayunara. Y dice la gente hoy en día, y le dicen unos a otros, tú tienes que hacer 3 días de ayuno.
Tú tienes que hacer 7 días de ayuno. Tú tienes que hacer una semana de ayuno. Ingrid nos comentaba hace unos días que de donde nosotros venimos, programaron 40 días de ayuno previo a un congreso. Listo. Pero, ¿cómo dice uno que son 3, que son 7, que son 4, que son 2? ¿De dónde sale eso? Pues leyendo la Biblia, yo me encontré que después de que Jesucristo fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto para que ayunara 40 días. Jesucristo no dijo, ¿saben qué, muchachos? Espérenme que en 40 días vuelvo. Fue el Espíritu Santo quien estableció el tiempo. ¿Y cómo te lo digo? Porque el Espíritu lo llevó, pero el Espíritu fue el que envió ángeles. El Padre envió ángeles que después del tiempo lo sustentaran con pan. Fue Dios, al final de los 40 días de ayuno, Jesucristo no se puso a buscar sopa donde doña Juana. Voy a comprar 1,000 pesos de sopas por aquí. Jesucristo, el propio Dios, le puso el fin al ayuno cuando envió sus ángeles que le sustentaran. Ahora, me tiene que llevar a mí en una nube el Espíritu Santo y después tiene que enviar ángeles, como lo envió también al arroyo de Querit al profeta. Este profeta estaba en un ayuno y Dios lo sustentó. Nuestros ayunos deben ser espirituales y no religiosos. Y los tiempos de los ayunos los define Dios. Por eso, antes de que usted se meta en un ayuno, es Dios a través del Espíritu Santo que le tiene que decir cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque aún el ayuno, si yo le pongo la fecha de inicio y la fecha de fin, es un ayuno programado por mí y en el que yo lo estoy controlando. ¿Sí me hago entender? ¿Los de allá atrás sí me están entendiendo? Ok, entonces cada vez que usted vaya a un ayuno, no es porque usted quiera o porque se lo digan, es porque el Espíritu Santo se lo esté mostrando y el tiempo es el tiempo que el Señor debe fijárselo. Esto es espiritual. Un ayuno que yo digo de 8 a 12, eso no es ayuno, eso no es nada. Pero hay gente que con eso se está muriendo, también hay que aclarar. También hay que aclarar. Pero ¿sabía usted que un ayuno no es de 8 a 12? Un ayuno comienza desde la noche anterior. Así que usted puede estar en una noche haciendo un momento con Dios y a la vez estar en ayuno. Siempre pensamos que el ayuno es de día. Y cuando nos imaginamos el desierto, nos imaginamos el sol. Pero es que estuvo 40 días y 40 noches. Moisés estuvo día y noche y no llevó mochila llena de provisiones, no llevó cava, no llevó pedazo de pan con queso para estar en la presencia de Dios. Cuando Dios te llama, y Dios no subía porque Moisés no subía al monte porque Moisés quería. Moisés subía al monte porque Jehová lo llamaba. Ahora hay una costumbre de que me voy para el monte. ¿Quién te llamó al monte? ¿Vas a cazar lobito? ¿Qué? Buscando un coletazo de una iguana. Uno va al monte y uno se mete en ayuno porque Jehová te llama. Y este mensaje que está trayendo el establecimiento interno con ayuno hace parte de que podamos entender que el Señor nos ha estado llamando muchas veces, pero no queremos soltar ciertas cosas de las que se está fortaleciendo nuestra carne y hay que soltarlas para que se fortalezca nuestro espíritu. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. Ella no solo estableció ayuno. El ayuno debe estar conectado con algo más. El ayuno está conectado a la oración. En el ayuno yo tomo las fuerzas, ahí dice, y el direccionamiento de Dios y ato al hombre fuerte. Usted no entra a un ayuno y Jesucristo se lo dijo a la gente de su tiempo. La gente ayuna y amamos a Jesús y no entendemos a Jesús. La gente le encanta ayunar y proclamar, ay, estoy en ayuno, estoy en ayuno. Como para que los inviten al final del ayuno, no sé. Ya yo tengo una invitación agarrada en esta mañana. En el nombre de Jesús, estás invitada tú también. Y no dije nada. Ese es el ayuno de Dios. Ese es el ayuno de Dios, en el que tú no dices nada y Dios se encarga de suplirte. ¿Ok? Pero mucha gente anda tirando spoilers. Voy a ayunar, voy a ayunar, voy a ayunar. Y cuando ayunan, estoy ayunando por esa carga, estoy ayunando por no sé qué. Hay un capítulo que yo tendría que abrir miércoles. Hay un capítulo que yo tendría que abrir para hablar del ayuno. En el ayuno tú no coges a Dios por el brazo y le estás torciendo. Y dame ese hombre, y dame esa mujer, y dame ese celular, y dame ese empleo. Usted ayuna para recibir fuerzas de Dios. Usted no ayuda para un
para un celular, usted no ayuna para un empleo, usted no ayuna para un hombre, usted no ayuna para una mujer. Usted ayuna para temas espirituales. Para un celular usted ahorra, trabaja y compra. Para un hombre o para una mujer usted se pone bonito, bonita, se vuelve responsable, cumple un perfil y la busca o se deja encontrar. ¿Ok? Hay cosas que tienen un precio aquí en la tierra. Para todo lo demás está el ayuno. Lo tomé de Mastercard. ¿Ok? Hay cosas, yo estoy ayunando por ese hombre. Hey, ¿por qué no vaya a hablar con ese hombre sin necesidad de pasar hambre? Estoy ayunando para que Dios te toque. ¿Por qué no vas y le predicas y la palabra es la que ministra? Entonces, ayune por los propósitos específicos, sino que somos medio chamanes. Recordamos que tenemos un origen indígena y nos encanta ese cuento y tal, y por eso cada vez que aparece un profeta así como medio chamanístico, eso nos encanta, nos saca lo indio y lo africano que tenemos. A la gente en Colombia y en los barrios del sur les encanta un brujo, que mejor dicho, y cada vez que un profeta se parece a un brujo, eso es taqueo, fe exotérica. Pero lo que a nosotros nos corrige no es que venga un man que parezca brujo o bruja y nos diga esto y esto y esto y esto. A mí me profetizaron que me voy para España. ¡Ay! Ahí está ahí está la palabra. Pero si yo no voy, hago el pasaporte, si yo no averiguo cuánto está un pasaje para España, si yo no sé qué, o sea, a mí no me va a cachetear cuando yo salga un tiquete. ¡Ay, un tiquete venía a volar! ¡Ah! Tiene mi nombre. ¡Ey, ¿dónde lo viste? Nos encanta una fe extraña. Eso es fuego extraño. Y eso viene alimentado por gente que tal vez en el Señor predica cosas extrañas. Pero usted está en IFA, un lugar de fe y adoración, pero establecidos en la palabra de Dios. ¿Ok? El ayuno, les vengo diciendo, está conectado con la palabra. Usted no ayuna para estar ahí, como una momia. Yo no como. Usted no ayuna para estar. ¿A cuántos se les ha metido un mosquito en el baño? Hay mosquitos que están en el baño y están ahí en el zócalo del baño ahí. Y tú entras y ni te pican, se quedan ahí. Así hay gente que cuando ayuna están ahí esperando pasar el tiempo, no hacen nada. Deberían ser más bien como budistas, están ahí. Eso no es un ayuno. Tienes que aquietar tu mente, claro que sí, pero hay que estar conectados con el Espíritu de Dios. Ojo con ese cuento de andar en blanco, de andar blanqueando tu mente, de andar dejando un espacio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los demonios andan por los lugares secos, esperando volver a retornar a su casa cuando la encuentran vacía, limpia y adornada. Tu casa no puede estar vacía. Así que ojo con ese cuento de andar poniendo la mente en blanco, meditando en el Señor. En el Señor usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Un buen ayuno es que usted esté leyendo, tenga su alabanza allí y después sí espera que Dios te hable y Dios te va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, ¿qué palabra te va a hablar Dios? No tiene herramientas el Espíritu Santo para hablarte. Así que te invito a que leas la palabra de Dios. En el ayuno yo tomo las fuerzas y el direccionamiento de Dios y ato al hombre fuerte. Cuando dice la palabra de Dios allí, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estamos hablando de Esther. Esther necesitaba entrar en un contacto directo con Dios para una estrategia con la que pudiera vencer a un político fuerte. Tú y yo necesitamos entrar en la presencia de Dios, no para que Dios te diga, pobrecito mujer, ¿a cuál de ustedes, álceme la mano, a cuál de ustedes puedo señalar? Bueno, Vale. Mujer, tú has llorado, estás preocupada, como te veo que eres joven, ese parcial, te tiene ese maestro, pero ¿ok? Tú no entras en ayuno solo para eso. Tú entras en ayuno para recibir instrucciones de Dios.
para recibir instrucciones de Dios. Entonces, Esther recibió un plan. ¿Y cuál plan recibió? Te lo dejo de tarea. También está en el libro de Esther. A ustedes también, ¿ok? En el libro de Esther, ella recibe una instrucción, pero esa instrucción llega como consecuencia de un ayuno. En la palabra nunca aparece, y Esther dijo, el plan que Dios me dio es este. La vemos actuando. Dice que pusieron un plazo de 3 días, pero el texto bíblico no nos menciona qué pasó en cada día. Después de los 3 días, dice la palabra de Dios que ella se presenta ante el rey. Así que cosas importantes ocurrieron en esos 3 días. En esos 3 días ella recibió un diseño. En esos 3 días ella recibió astucia, ella recibió inteligencia, ella recibió un plan. ¿Para qué? Para que pudiera contrarrestar y contraatacar al que los quería atacar. Sabes, tú y yo estamos siendo atacados y necesitamos entrar en un tiempo en el que Dios nos dé estrategias para que nosotros también contraataquemos. Jesucristo dijo que si a nosotros nos dan en una mejilla, coloquemos la otra. Pero más adelante le revela a Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza y de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Así que a mí me dan una cachetada e inmediatamente comienza la logística del cielo a idear un plan, y el plan está allí. Yo lo que tengo es que entrar en ese ámbito espiritual a través del ayuno para recibir los códigos con los que aquel desgraciado va a recibir su tate quieto. No me joñe. Por eso el Señor dice, mía es la venganza y yo pagaré, pero tú puedes ser un instrumento por el cual la venganza de Dios se efectúa. ¿Ok? Y si no, sáquenme el libro de Esther de la Biblia. Porque después estos hebreos, en contraposición de lo que le querían hacer, ay papi, la cosa se puso buena. Del capítulo 5 para adelante, ay, una historia a la cuenta del 1 hasta el 4 y del 5 para adelante comienza otra historia. Con Dios ahí tras bambalina, ¿ok? Con Dios respaldando. Así que, hey, a nosotros se nos están armando planes en contra. En el ayuno tomo las fuerzas y el direccionamiento de Dios. Vuelvo y lo digo. En el ayuno tomo las fuerzas y el direccionamiento de Dios y ato al hombre fuerte. ¿Sabes? Usted entra en ayuno para neutralizar toda la oposición que hay en su contra. ¿Sabes? Tú tienes oposición para que estudies, tú tienes oposición para que trabajes, tú tienes oposición para que tú tengas una relación marital estable. Tú tienes oposición para que tus hijos te obedezcan. Hey, el mundo de las tinieblas está en oposición en contra de todo lo que un hijo de Dios tiene. Un hijo de Dios abre un negocio e inmediatamente el infierno abre una oposición para que tú no puedas persistir. Por eso usted necesita entrar en ese estado de conocimiento de Dios, establecerse internamente para que tú puedas tener las herramientas con las que vas a derribar toda oposición. Hey, yo predico la gracia, pero dentro de la gracia tú tienes que recibir instrucciones para que venzas en el ámbito espiritual. Hay oposición. ¿Te casaste? Ustedes se casaron. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya han peleado? Seguro que sí. Seguro llegaron un poquito retrasados porque había una situación allá resolviéndose. ¿Ok? Bendito Dios, mentira, estoy molestando. Pero siempre hay oposición. Por eso uno tiene que ser sabido, inteligente. La gente hoy en día, ya que toco el tema del matrimonio, se casa pensando que todo el tiempo es placer y comodidades y la playa y el amor y el romance. Pero resulta que en el Edén, donde estaban desnudos Adán y Eva, ocurrieron cosas determinantes que afectaron toda la humanidad en plena luna de miel. Te la dejo ahí, esposos. Ahora bien, siguiente por favor. En el ayuno tomo las fuerzas y el direccionamiento de Dios y suelto las ligaduras de impiedad. Así como en ayuno yo ato todo lo que viene en mi contra, en el ayuno también se desembolata todo lo que está a mi favor. Daniel empezó a orar y respuesta le llegó inmediatamente, pero a nivel espiritual, en los aires, había oposición y esta oposición no permitía que la respuesta llegara. Mira, lo que dice Isaías 58:6 dice,
No es más bien el ayuno que yo escogí, el que escogió Dios. Nosotros escogemos uno y Dios escoge otro. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Todo lo que está atado, todo lo que tiene ligaduras, todo lo que está bajo la impiedad, todo lo que está bajo la opresión, todo lo que está bajo quebrantamiento y todo lo que está bajo yugo, se suelta cuando un hijo de Dios, una hija de Dios entiende que para establecerse internamente hay cosas que tiene que atar y hay cosas que tiene que soltar. Dice la palabra del Señor que todo lo que atáramos en la tierra sería atado en los cielos y que todo lo que desatáramos también sería desatado, pero esa herramienta la conseguimos a través de la intimidad con Dios en el ayuno. Así que la gente vive, ¿cómo vive? La gente que está deprimida, la gente que está bipolar, la gente que está ansiosa, realmente necesita volver a Isaías 58:6 y entender el beneficio emocional de este ayuno. Hay alguien que está quebrantado porque lo dejaron. Ayune para que el Señor ponga el bálsamo en ese corazón partido, tiritas para ese corazón. En serio, hay alguien que está pasando por un momento de emociones contrastadas. Ahí está el ayuno. Pero es que la gente se mete en el ayuno. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname, Señor, sáname, Señor. Pasan por una gama de vainas raras. Por eso cualquiera no puede predicar. ¿Ok? Y salen iguales. Porque es que tú tienes que, primero hay que amarrar todo lo que está en tu contra. El hombre fuerte, para que tú lo puedas saquear, para que tú lo puedas vencer, lo tienes que atar. ¿Y cómo? Con las fuerzas que Dios te da. Si tú vas, yo por ahí subí en estos días un video dándole malos golpes a un saco de arena y enseguida, te voy a invitar a una pelea. Amigo, yo sé pelear de boca. Yo con la boca te puedo, mejor dicho, ofender al que sea. Porque si lo uso para bien, lo puedo usar para mal. Es el mismo principio. La gente se asombra porque uno dice estas cosas, pero es verdad. ¿Ok? Pero yo ponerme a tirar trompa, así como así, yo no sé por qué a la gente le gusta la pelea. No sé por qué a la gente le gusta la pelea. Mucha gente ni siquiera es profesional en boxeo, en da patá, y van a pelear. Y terminan cascados, reventados. Yo no peleo, yo soy inteligente, yo te ofendo y me voy. Y el que ofende de palabra y se va, deja al otro picado. Pero el que te ofendo, ¿y qué? Pum, pa, y me dice, ahí está, te partí la boca, desgraciado. Uh-huh. Pero en el espíritu, bendito Dios, que me vengan a dañar esta cara bonita, hombre, tanto que le cuesta a ella hacerme la barba para que otro me venga a partir la boca, tanto ponerme yo braques para que me partan el lado, y no, yo soy inteligente, yo no soy bobo. Ok, espiritualmente hablando, usted no puede ser bobo, usted no se puede dejar atacar por el enemigo, usted se mete en la presencia de Dios y recibe fuerzas a través del ayuno y lo ata. El enemigo queda atado. Y mientras que el enemigo está atado, ¿sabe qué es lo que hacemos espiritualmente? Entro, le pido a Dios, Dios me revela, Dios me reviste de sus fuerzas. Cuando Dios me reviste de sus fuerzas, es que voy, enfrento al enemigo. Dice, otro más fuerte llega y le vence. Entonces voy con otro que es más fuerte sobre mí y venzo toda artimaña del enemigo. Ese man está ahí noqueado, pero aparte de noqueado, lo amarro, te ato en el nombre de Jesús. Y mientras que está amarrado, usted va y le curucutea toda la casa y se empieza a tomar todo lo que pertenece. El enemigo puede robar porque él vino a robar, matar y destruir, pero también como es ente que está en las esferas espirituales, está reteniendo todo lo que ha sido enviado para ti. Entonces empiezas a hacer que todo eso que está retenido para ti empiece a llegar a ti. Eso no viene por tu linda cara,
Eso no viene porque usted va al gimnasio. Eso no viene porque usted está chateando. Eso no viene ni siquiera porque estás en esta reunión. Eso viene como consecuencia que usted empieza a establecerse de verdad, verdad en el Señor. Bendito sea Dios. Eso viene para los que están estableciendo su vida en Cristo Jesús. Y la gente que establece su vida en Cristo Jesús, por eso es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces se desata todo. Así que en el ayuno y en la oración se ata el plan contrario y preparo mi espíritu para el plan de bendición. Esto hizo Esther. Cuando ella no se sintió segura, no salió de esa etapa del ayuno y de la oración. ¿Alguna cosa religiosa hablé en cuanto al ayuno y de la oración? Lo hablé de la manera práctica y de la manera original que el Señor desea que nosotros lo hagamos. Así que debemos hacerlo más y debería verse más. ¿Te quieres establecer con Dios? Establece en tu vida el ayuno y establece la comunicación con Dios. Pero te tengo un bono extra. Te tengo un bono extra. Vigilar. O sea que te vine hoy a hablar del ayuno, de la oración y de la vigilia, pero no desde lo religioso. Yo antes, cada vez que había un festivo en la iglesia, vigilia, ándale, ¿verdad? El domingo, vigilia. Y a lo que ya van siendo las 2 de la mañana, la gente tiene una lucha. Eso es agradable a Dios. Eso no es agradable, eso es un trasnocho. Eso es un trasnocho. Pero a mí háblame, vamos para la terraza de Leo. Ahí estoy. Y ni sueño me da. Porque no es algo que estoy haciendo obligado, es algo que estoy haciendo porque deseo. Ahora, el ayuno y la vigilia, te lo vuelvo a repetir, no son cultos. Son tiempos de vida íntima con Dios. Son tiempos de intimidad. Y muchas veces la iglesia quiere volver lo que es íntimo público. La pareja muchas veces no tiene el tiempo para la intimidad. ¿Por qué? Porque están los niños, porque está la gente, porque llega la visita, porque hay que hacer la comida, porque hay que arreglar la casa, porque hay que atender, porque hay que trabajar. Y por eso muchas veces la pareja espera que todo se aquiete en la noche, que todo el mundo esté en sus habitaciones o que todo el mundo esté dormido para tener su vida íntima. Y vigilia es una intimidad con Dios, que por los afanes de la vida tal vez no tenemos el espacio para hacerlo. ¿Ok? Eso es vigilar. Y la intimidad, entonces vienen los esposos, los recién casados, vengan que están recién casados, la intimidad en la iglesia. No es normal. No es normal. Yo puedo ser el pastor de aquí y por cumplir un protocolo, yo no puedo establecer cuáles son los tiempos de tu intimidad con Dios. Así como yo no le puedo establecer a los esposos de la iglesia cuáles son los días de su intimidad con Dios. Yo no puedo, con su pareja, yo no puedo como pastor establecer los tiempos de intimidad que tú tengas en tu relación. Ni en tu relación con Dios tampoco. Lo que yo debo hacer es esto, enseñarte lo que esto trae, los beneficios, y ya tú buscarás los tiempos de intimidad para que los tengas con el Señor. ¿Ok? Entonces, este bono extra habla de vigilar. ¿Y qué es vigilar? Vigilar es cuidar. Yo muchos años le decía al Señor, pero ¿cuál es el propósito de la vigilia? ¿Pero por qué uno vigila? ¿Pero por qué uno vigila? O sea, ¿por qué uno está despierto una noche? Pero o sea, que la Biblia me diga, se vigila por esto, se vigila para aquello, o sea, ¿pero por qué? Pero realmente vigilar es cuidar. ¿Qué hace un vigilante? Cuida. Vigilar es cuidar. ¿Cuántos tienen propósitos de Dios en sus vidas? Hay que cuidar ese propósito. ¿Cómo? A través de la vigilia. Ahora, ¿qué cuidamos? Ya ahí está, el propósito que se nos entregó. Mira, el vigilar viene de la milicia. La guardia romana era colocada para vigilar. Pero a mí me llama la atención que la guardia romana tenía estrategia para vigilar. La iglesia se cree superior a la iglesia a la guardia romana. La guardia romana tenía unos turnos de vigilia. Ayúdame, Julián, ¿desde qué momento comenzaban los turnos de vigilia? De 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, 3 a 6. La guardia romana, Camajanes, entrenados, guerreros, vigilaban por turnos. Pero la iglesia
vigilia de 9 a 6. Un solo turno, sin entrenamiento, sin preparación, sin táctica, sin esto, sin aquello. Así que la vigilia tampoco es un cuento al que yo me voy a meter así. Y cuando tú tienes un propósito, el Señor te levanta a que cuides ese propósito. Dice la palabra de Dios que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no está, en vano hace vigilia. Si Jehová no está en el propósito, tú lo que tienes, así como mucha gente que pasa hambre en el ayuno, mucha gente se trasnocha en la vigilia. ¿Ok? Si Jehová no está en el asunto, el principio aquí es que Jehová esté en el asunto. ¿Y dónde está Jehová? ¿Dónde está su propósito? ¿Cuántos tienen propósitos? Ahí está Jehová. Ahora, va a haber momentos en que yo duermo y el Señor vela. Él vela mi sueño, pero va a haber momentos en que en ese tiempo el Señor mismo me va a despertar y yo solito me voy a levantar. Hay momentos donde te despiertas y te duermes y tienes sueño. Dios no te está llamando. Pero hay momentos donde te despiertas y estás inquieto. Te lo digo este día, Dios te llamó. Pero ¿qué hacemos? Ay, mi angustia, no puedo dormir. Te llamó Dios. Haz un turno de vigilia. Te lo digo porque me está pasando. En estos días tengo una carga personal por alguien. Y en las madrugadas yo le decía a Ingrid, pero yo ¿por qué tengo que tener esta carga? ¿Verdad? Pero yo ¿por qué tengo que estar así? Entendí que aunque Dios guarda a todas las personas, hay momentos donde Dios responde a la oración de alguien. Y si nadie ora, ¿qué va a responder Dios? Si tú no oras por tus hijos, ¿qué va a responder Dios? Si tú no oras por tu familia, ¿qué va a responder Dios? Pero hay momentos en la madrugada en que Dios te levanta y te trae esa carga. ¿Ok? Y me estaba pasando. Y te trae esa carga y yo me levanto y coloco a esa persona, Señor, Y después empecé a averiguar y me di cuenta de que esta persona anda un poco extraña. Y entendí que Dios está levantando a su pueblo, tal vez a ti, tal vez a mí en este caso, para poder orar y estar ahí cuidando que el propósito sobre esa persona, sobre esa vida, sobre esa iglesia no se pierda. Las vírgenes insensatas cabecearon y no se dieron cuenta en qué momento llegó. Pero gloria a Dios que hay gente sensata que cuando el esposo están apercibidos y están allí vigilando el propósito. Ahora, yo no te estoy mandando a que te trasnoches. El Señor mismo se encargará. El guardia hace eso. Los discípulos, después de la cena del Señor que vamos a tener, estaban tan cansados en los preparativos de la Pascua que el Señor les dijo, hey, acompáñenme, cuídenme. Cuiden el propósito por 1 hora. Y esta gente estaba tan cansada que se durmieron. No han podido vigilar ni siquiera 1 hora. ¿Qué es vigilar? Cuidar. No han podido cuidar ni siquiera 1 hora. Así que podemos estar cansados y hay momentos en que el Señor nos despierta. Muchas veces, mira esto, con esto termino. Y si es verdad, y si hay alguien que me pueda ayudar aquí, le agradecería. Muchas veces, en medio de la noche, el enemigo planificará un plan. Las tinieblas, hay un mundo de las tinieblas, hay un reino de las tinieblas, en las que muchas veces el enemigo intenta hacer planes en tu contra, pero resulta que hay un ejército de Dios regado en todas partes y Dios levanta a uno de sus siervos, a uno de sus ministros, y ese plan que intentó hacerse en la oscuridad simplemente cae porque una persona, Dios la levantó. Dios puso el sentir y eso cayó en el nombre de Jesús. Estoy hablando de las herramientas que tú necesitas para establecerte internamente basado en lo que le pasó a Esther. Así que en guardia, tú tienes que estar listo o lista para destruir los planes contrarios del enemigo. Y un texto final para que podamos ver qué pasó con Esther después de que ella entró en este tiempo de oración, de ayuno, y en el que tal vez estuvo despierta, cuidando y vigilando el propósito. Ella se estableció internamente. Mira lo que sigue, por favor, lo que sigue a continuación. Dice la palabra de Dios en el libro de Esther, capítulo 5, del 1 al 3.
3 días después, porque todo tiene su tiempo en Dios, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué deseas, Esther? Te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino te daría si me lo pidieras. Mucha gente desea recibir, pero no pide. Mira, y te la dejo ahí. Esther tuvo al rey servido en bandeja de plata y hasta la mitad de su reino a su disposición. Con esto concluyo que cuando una persona se establece de manera interna en Dios, lo que sucede alrededor en la vida externa es consecuencia de lo que ha establecido internamente en Dios. Te recomiendo 3 cosas para que te establezcas en lo que tú deseas en Dios. Esto no es para fines personales meramente carnales. Esto es para encontrar resultados en Dios, para que tengas éxito, para que lo que te está oprimiendo y persiguiendo se detenga. Te lo recomiendo. Haz ayuno, pero dile a Dios que Él te diga cuántos días. No me vengas a preguntar, pastor, ¿puedo ayunar? Sí, puedes ayunar. ¿Cuántos días? Pregúntale al Señor. ¿Ok? Pregúntale a Dios. Estando en la presencia de Dios, usted va a ser inteligente y vas a hablar con Dios, pero también vas a decir a qué le tienes miedo, para que Él te dé las estrategias para que tú puedas vencer a ese enemigo. Y una vez logrado todo esto, usted sale y va a ver que todo lo que estaba en contra, se va a reducir en el nombre de Jesús, va a caer. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies en este instante. Bendito sea el Señor. ¿A cuántos les habló el Señor en este mensaje? Ahora te pregunto en serio, de verdad, verdad. ¿Te habló Dios? ¿Qué harás con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con esta verdad?